Sean bienvenidos y bienvenidas tanto las personas líderes en las municipalidades en los sectores cultura, promotores y gestoras y gestores culturales, y a todas las personas, el equipo que el día de hoy hace posible esta actividad. El día de hoy estamos reunidos aquí para tener dos objetivos. Número uno, vamos a buscar hacer el cierre del programa Agenda 21 de la Cultura, donde vamos a ver los diferentes proyectos que se trabajaron en Escazú como ciudad piloto. Y por otro lado, vamos a aprovechar para compartir las experiencias desde diferentes sectores de la cultura, tanto a nivel país como en los gobiernos locales. Y además vamos a aprovechar la exposición de algunos países invitados. El día de hoy damos inicio a la inauguración del Seminario de Cultura e Inclusión Social. Y vamos a tener las palabras de inauguración a cargo de Antoine Guiber, representante de la CGLU, y el señor Arnoldo Barahona Cortés, alcalde de Escazú. Adelante, por favor. Hola, buenos días a todos y todas. Bueno, yo me llamo Antoine, vengo aquí en representación de la Organización Mundial CGLU, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. Es la organización mundial de los gobiernos locales y de los municipios. Venimos acá para cerrar el proceso de ciudad piloto que hemos iniciado desde 2016 con la alcaldía de Escazú. Ya en el día y mañana vamos a explicar mucho más de lo que se trata, pero antes de empezar me gustaría dar las gracias a la alcaldía de Escazú, particularmente al señor alcalde que está aquí con nosotros, a todos los equipos de la gestión social y cultural del ayuntamiento que han trabajado muy fuerte para organizar este seminario, darle las gracias por la acogida. Siempre que vengo en Escazú es un gran placer estar aquí, nos acogen muy bien, comemos demasiado, la verdad, comemos muy bien y muy rico, así que siempre es un placer y un gusto estar acá en Escazú. También darle las gracias a los invitados internacionales que van a estar con nosotros hoy, Alejandra Schrupp, que está desde la ciudad de Panamá, aquí el país vecino. También dos invitados que nos vienen de México que desafortunadamente no han podido desplazarse, que van a representar a la Ciudad de México y a la ciudad de San Luis Potosí, que van a estar con nosotros online, vía internet. Y ya no me demoro más porque me dijeron que no tenía mucho tiempo. Después vamos a hablar ya más en profundidad de gestión cultural y de la experiencia que se llevó acá en Escazú desde 5 o 6 años ya, que me parece una experiencia muy interesante, muy vanguardista, muy pionera, no solo para América Latina, pero para el mundo entero. Así que estoy muy contento de poder hablar de esas experiencias, de escucharles también a ustedes para ver sus insumos y con muchas ganas de empezar este seminario. Ya la palabra al señor alcalde. Gracias, Antoine. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en esta mañana, a las delegaciones o representantes de otros países, Ligia, mi esposa, mi amiga doña Carol, vicealcaldesa, funcionarios, invitados especiales, bienvenidos y bienvenidas en esta mañana. Es el inicio de 2 días de exposición, de ampliar conocimientos y probablemente al final podríamos hacer algunos planteamientos importantes. Uno de los problemas económicos, uno de los problemas mundiales que enfrentan todos los países es el tema económico. Lo que pasa es que seguimos viendo la perspectiva económica como la única idea que podemos tener sobre la economía. En realidad, hoy enfrentamos desafíos muchísimo más importantes que solo la plata. Necesitamos ver en el arte y en la cultura una posibilidad de desarrollo económico. El reto de las economías naranjas que permitan convertir la cultura en verdaderas empresas generadoras de empleo y de recursos. Y asimismo tenemos que ver la inclusión social como la incorporación de diferentes grupos sociales en la economía y en la producción de los países. Muchas veces los gobernantes nos enfocamos en la infraestructura, en la economía y en la seguridad, pero se nos olvida todo lo que podemos alcanzar desde la inclusión social y desde el arte y la cultura. Es por eso que es importantísimo hacer un refrescamiento de todos estos temas en foros donde exista participación
de gobiernos locales y de organizaciones vinculadas a los temas de la inclusión y de la cultura. Pues eso es lo que pretendemos en estos días de exposición, de foro, de conversación, con el afán de refrescar nuestros conocimientos, de abrirnos la mente a estos dos temas tan particulares, pero tan fundamentales para el desarrollo y la transformación social. Sean todos muy bienvenidos y muy bienvenidas. Muchísimas gracias y disfrutemos estas mañanas. Porque vamos a pasar con la charla inaugural, ahora sí, a cargo del alcalde de Escazú, el señor Arnoldo Barahona, la cultura, la inclusión social local. Nuevamente muy buenos días y bienvenidos todos y todas. Esta es una presentación bastante corta, tratamos de hacerlo lo más conciso posible para dar espacio a todas las otras personas y a los expositores. Decía Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, indígena centroamericana, que la paz no es solo la ausencia de la guerra, que mientras haya pobreza, haya racismo, haya discriminación o haya exclusión, el mundo no podrá encontrar la paz. Y realmente uno de los objetivos más importantes que debería tener el planeta es la paz, no en ausencia solo de la guerra, sino la paz social. Naciones Unidas, a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ha tratado de plantear a 30 años, durante el 2030, pues un programa que nos permita alinearnos a 17 objetivos de desarrollo sostenible orientados a erradicar en parte o en forma total todos estos flagelos que vive la sociedad, desde el hambre, vamos a ver, hambre cero, erradicación de la pobreza, acceso a la educación, el medio ambiente y los que ya ustedes conocen. Costa Rica no es la excepción a lo que pasa en la media del planeta. Dicen diferentes informes de organismos internacionales que se ha medido que durante los últimos 2 años el crecimiento de la riqueza en el mundo, el 50% de esa riqueza pertenece al 1% de la población y el otro 50% de la riqueza se distribuye entre el otro 99% de esa población. Solo por un segundo, imagínense el planeta partido en dos, que la mitad de ese planeta sea del 1% de la población y que en la mitad del otro planeta vivan y consuman el 99% de los habitantes de la Tierra. Eso es el resumen más sintetizado de desigualdad que se pueda plantear en cualquier foro de inclusión. ¿Y por qué les decimos esto? Porque a pesar de los esfuerzos que hemos, y aquí aterrizamos a lo local, que a pesar de los esfuerzos que se hace desde la municipalidad, siguen existiendo serias brechas en temas de género, en temas de grupos diversos y en la concentración de las riquezas en pocas manos, ¿verdad? Y cuando asociamos el tema económico a la exclusión, es que las personas necesitan o tienen necesidades básicas que están asociadas a su ingreso. Alimentación, techo, salud, recreación. Y mientras existan los niveles de pobreza que existen en esa gran porción de la población, estas personas están excluidas del bienestar humano, de la necesidad humana. Ese es el principio más agresivo de exclusión al que podemos enfrentar, donde las personas no tengan el requerimiento mínimo para alcanzar sus necesidades más básicas. A partir de ahí es donde tenemos que comenzar a hacer una evaluación de cuáles son las acciones que nosotros tenemos que construir, que desarrollar para que la gente tenga acceso a esas posibilidades mínimas. Pues bien, este es una pequeña radiografía, digamos, de cómo está Escazú en términos de vivienda,
en índices de desarrollo. Vemos que San Antonio, a pesar de que es una zona rural, según la Universidad de Costa Rica, tiene uno de los indicadores más altos del país. Y en términos de educación, vemos la distribución, vemos cómo también seguimos en temas de género con una carga enorme para las madres solas como jefes de familia. Esta es otra radiografía de más o menos la distribución económica que tiene el cantón. Esto es apenas una pincelada de lo que se vive en Escazú para que nos podamos todos ubicar en el contexto de un cantón como el nuestro, para ver las posibilidades de hacer cosas en procura de mejorar la calidad de vida de las personas, de la generación de recursos para los más pobres y además de eso también asociarlos a temas de oportunidad como la cultura en la incorporación del desarrollo económico de un cantón o de un país. El sector primario, lo que son cultivos, propiamente agricultura es un 1%, manufactura es un 8%, procesos de conservación, frutas y todas estas cosas, y los servicios son los que tienen el mayor peso en la economía del cantón. Esta es la distribución de empleos, Escazú 4.000, San Rafael 29.000, pues por supuesto porque San Rafael es quien acapara la mayor cantidad de servicios y de economía dentro de los 3 distritos, y esa es San Antonio, 1.255 por total de 34.000. Tenemos que tomar en cuenta también que hay una población flotante muy importante, pero nos interesa propiamente lo que es la conservación local. Aspectos fundamentales, ya les mencionaba cómo es que la concentración del poder económico en tan poquitas manos genera exclusión en una gran parte de la población. Nosotros actualmente creo que tenemos poco más de 200.000 personas en este momento sin ingresos y está prolongado durante meses y a veces años. Imagínense lo que puede ser para un padre de familia pasar 8 meses sin poder llevar un 5 a la casa, pagando alquiler, teniendo 2 niños, alimentación, salud, todas esas cosas sin ingresos. Eso es una cosa que ojalá nadie aquí lo haya vivido y esperemos que ninguna tengamos que pasar por esa situación. ¿No se está garantizando el acceso a las condiciones básicas para tener una vida de calidad? Pues por supuesto, si no tenemos los recursos, no tenemos los ingresos para poder consumir los alimentos básicos, la dieta básica que se requiere, los accesos a la medicina, porque el sistema de salud, ya ustedes saben, la crisis que hemos venido viviendo a lo largo de los años, pues eso también nos genera a nosotros serios problemas y nos excluye a mucha gente de servicios tan básicos como los de salud. Existen factores que excluyen del ambiente socioeconómico de las familias. Vamos a ver, la pobreza nos excluye socioeconómicamente. Yo creo que en eso estamos clarísimos todos. Y aquí es donde vamos, como decir, a la base del problema. El tema de la delincuencia, a veces lo asociamos a un tema del crecimiento de la pobreza, pero en realidad es el crecimiento de la desigualdad. Son 2 factores muy diferentes, ¿verdad? Entonces, eso significa que la desigualdad, el desequilibrio, las brechas sociales nos conducen a patologías tan graves como la delincuencia. Eso es todo un tema que no vamos a analizar en esta mañana, pero está técnica y científicamente comprobado. Entonces, no puede haber inclusión si hay desigualdades. Yo quiero que eso nos quede muy claro en esta mañana y quiero que entendamos el porqué del trabajo de un gobierno local en procura de la disminución de esas brechas entre los ricos y los pobres, la necesidad de alcanzar un equilibrio. Vamos a ver, dice la palabra que los pobres siempre estarán entre nosotros, pero hay pobrezas de pobrezas, ¿verdad? O sea, al punto de que la gente no tenga que comer, al punto que una persona no pueda andar en un Mercedes, son 2 cosas muy diferentes. Bueno, nosotros queremos y necesitamos y procuramos pues que los pobres también tengan la cobertura de sus necesidades más básicas. ¿Qué ha hecho la municipalidad para atender esta situación? ¿Saben? Bueno, uno de los aspectos más importantes en los que nosotros podemos incursionar es tratar de mejorar la calidad de la educación, ¿cierto? Una población educada, técnica, académicamente, culturalmente, pues obviamente va a tener una relativa ventaja comparativa con aquellos que no lo tienen.
Y si nosotros lo vemos a nivel de Escazú, con respecto al resto de los cantones, también lo podemos ver como costarricenses con respecto a Centroamérica o al resto de la región. Por eso hay un camino que garantiza la prosperidad. De alguna forma, no al 100%, pero sí hay una garantía de que hay una enorme posibilidad de poder avanzar hacia la prosperidad, y definitivamente es la educación, la calidad de la educación, porque hay países que en este momento están tratando de desmejorar la educación. ¿Por qué? Pues por temas políticos, de gobernabilidad, de consenso entre partidos, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros hemos hecho trabajos, Freddy, importantes en alfabetización, casi que nos hemos echado la responsabilidad, apartándonos del Ministerio de Educación, que no ha tenido el respaldo suficiente para este tema, y hemos tenido que incluso en algunos programas asumir nosotros el pago de los maestros para alguna parte de la población, el fortalecimiento de los procesos formales, la educación técnica y el fortalecimiento de una oferta educativa universitaria. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, que nosotros tenemos prácticamente 13 años de venir creciendo y aprendiendo en cómo se desarrolla la educación en un cantón, cómo se puede mejorar, cómo se pueden abrir oportunidades. Esto significa que no solo tenemos un centro de formación municipal para el empleo, donde a la gente se le da idiomas, se le dan algunos cursos técnicos, algunas carreras hasta de año y medio, que son soportadas por la Universidad Técnica Nacional, que es la quinta universidad pública de este país. Eso, ya yo no sé, yo un día firmé una orden como por 60 millones de colones por unos cursos, pero la inversión es multimillonaria, centenares de millones de colones invierte la Municipalidad de Escazú, no solo en temas de pago de recursos, sino que aquí también se ha facilitado un edificio que la renta de ese edificio podría costar $15,000 mensuales para que la Universidad Estatal a Distancia se instale y que pueda dar capacitación en todas sus ofertas académicas, las que dan en el país. Esto significa que ahora cualquier escazuseño puede acceder a una carrera, a un bachillerato, a una licenciatura, incluso a un posgrado, en cualquiera de las modalidades que la Universidad Técnica, la Universidad Estatal a Distancia oferta, sea presencial, sea por tutorías o sea virtual. Eso es un gran avance para un cantón. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros necesitamos crear toda la oferta necesaria para que la gente tenga acceso a la educación. Esto también está asociado a la Escuela de Liderazgo y Ciudadanía para Mujeres en el cantón, una inversión que ya tiene varios años, en donde permanentemente hay cerca de 200 mujeres capacitándose en ciudadanía, en autoestima, en valores, en cómo accesar a puestos de políticos, a puestos de decisión, para procurar que ellas participen también de las tomas de decisiones que se deben ajustar a las medidas y necesidades también en temas de género. De este era el que les hablaba. Este es un proyecto maravilloso que yo deseara que exista en todos los cantones, porque son temas que difícilmente se abordan en las universidades o en el colegio o en los institutos. Esto ha sido algo que fue diseñado especialmente para el tema. Qué calor, ¿verdad? Esa lámpara no se puede apagar. Arrancamos desde las niñas, ¿verdad? Desde la escuela, con el programa de Orugas, que eso es, como decir, el preámbulo para que eventualmente puedan acceder también a estas otras capacitaciones. Nosotros creemos que necesariamente no todo es matemáticas, ni derecho, ni ingeniería, ni medicina. El mundo de la oferta laboral ahora es abierta a una imaginación inalcanzable. Los negocios virtuales, por ejemplo, yo no sé si ustedes de ahí se ponen a pensar en cómo era el transporte público, solo en taxis rojos. A alguien se le ocurrió hacer una plataforma que se llama Uber y no solo generó millones de trabajos alrededor del mundo, sino que le solucionó un problema de transporte privado a la gente. Digamos, ya no solo desde cualquier punto, que no estuviera una parada de taxis, desde cualquier punto le lleva un vehículo que lo transporta y no sea como más baratillo, dicen también.
Eso significa que en el tema de las tecnologías, en la innovación tecnológica, también tenemos mucho que avanzar como parte de la educación. Recordemos que en Israel a un grupo de tecnólogos se les ocurrió resolver el problema de la movilidad en las carreteras. Inventaron el Waze, que es algo que nos ayuda a desplazarnos alrededor del mundo, y Google le ha ofrecido miles de millones de dólares por esa aplicación y no la sueltan, porque es un negociazo. Y eso lo hicieron como 4 muchachos, ni siquiera fue un instituto, ¿verdad?, el que lo diseñó. Y así, por ejemplo, podemos seguir dando ideas de cómo a través de la educación y de la tecnología, ahora que debe ser parte de la educación, podemos tener grandes éxitos. Debemos entender que, como les decía anteriormente, no todas las personas tienen las mismas capacidades. Ahora, a través de la neurociencia, los neurolaboratorios, las licencias progrentes, que todo eso está actualmente en la educación pública de este cantón como único cantón en toda Iberoamérica que dispone de neurolaboratorios para el análisis neurológico y de las capacidades y competencias de los estudiantes de las escuelas y colegios del cantón. Eso significa que definitivamente no todos podemos ser administradores de empresas, o no todos podemos ser abogados, no todos podemos ser matemáticos, científicos. Hay gente que tiene competencias muy específicas, como son las habilidades para el arte, para la cultura, y que precisamente si esas competencias no son debidamente estimuladas, descubiertas, potenciadas, posiblemente se nos queden muchos pintores, muchos músicos, muchos artistas, de ahí estudiando psicología o estudiando derecho o estudiando cualquier otra carrera y sin darse cuenta el enorme potencial que tenían. Bueno, la Municipalidad de Escazú se propuso a través de la Escuela de Artes Integradas y con análisis de toda esta población, de darles una oportunidad, ponerles un violín en la mano, ponerles una guitarra y a ver cómo nos va. Y la mayoría de las ocasiones estas audiciones son sumamente exitosas. Hace 15 años era muy difícil para una familia humilde de este cantón pensar que su hijo podía aprender a tocar violín. Era casi algo que estaba vedado para las clases altas. Después de que se inició con el programa de violines, que fue el paso número 1 para llegar a la Escuela de Artes Integradas, se volvió común pasar por el Bajo Anonos o pasar por Bebedero o por el Curio y oír a un niño de 6, 8, 10 años acariciando y sacando notas de un violín. Eso se volvió común en este cantón, gracias a la visión que tuvieron otras personas en aquellos tiempos. Estamos hablando del 2001, arrancamos con la Escuela de Violines, más o menos, 2003, y a partir de ahí seguimos viendo, gracias a los resultados que notamos en la población del cantón, para sus potencialidades artísticas, la necesidad de crear estos espacios. Hoy yo entiendo que hay como 600 o 700 estudiantes permanentemente, como los que ustedes vieron ahora aquí en esta presentación. Todos esos chiquillos vienen de procesos educativos, formativos en materia cultural. Bueno, además de eso, no es solo llegar y desarrollar esas potencialidades, porque además de que hayan músicos y hayan pintores, necesitamos que hayan muchos profesores de música y de pintura, de artes plásticas. Esto que se está generando desde la Escuela de Artes Integradas da el paso para que muchos de estos estudiantes sean una cadena, un encadenamiento para la generación de nuevas enseñanzas. Y eso es lo que a nosotros nos hace sentir muy bien. Falta mucho en materia cultural, por supuesto que nos falta mucho en materia cultural. Necesitamos dar el siguiente paso. ¿Cómo potenciar para que todas estas iniciativas se puedan convertir dentro de las economías naranja en verdaderos negocios, en verdaderos emprendimientos que generen rentabilidad a los artistas? Porque muchas veces se tienen que presentar en un auditorio o en un anfiteatro, casi que a la espera del aplauso, ¿verdad? No, necesitamos que estas actividades encadenadas a las economías naranja, que ya están
en funcionamiento en muchos otros países, sean la plataforma que el artista necesita para convertir su cultura, su arte, en un verdadero negocio, ¿verdad? Porque el amor a la cultura es muy linda, pero todos comemos y necesitamos desarrollar ideas de negocio fundamentadas y encadenadas a escalas de economía que permitan convertir realmente la cultura en un negocio. Finalmente, hemos entendido que la convivencia es supremamente necesaria para poder lograr alcanzar concientización entre las poblaciones, integración entre las poblaciones, porque las comunidades deben mantenerse unidas para generar no solo identidad, sino también solidaridad. Muchas veces un tema de inclusión no significa el hecho de que haya un montón de rampas por todas las aceras. No, a veces es también un tema de solidaridad, de comprensión, de aceptación, de humanidad, para que haya inclusión social. Eso es lo que se hace a través de los barrios para convivir, las ferias, festivales, domingos embrujados, que ya volvemos a los domingos embrujados, en donde ustedes encuentran una armonía, una paz social, una tranquilidad, pero sobre todo entretenimiento. Es fundamental que la gente no solo tenga las necesidades básicas, sino que además haya también espacios donde se pueda tener los inicios hacia la apreciación de la lectura, hacia los proyectos socioculturales, en donde también se despierte ese gusanillo. Y además de eso, también necesitamos que la gente tenga recreación, tenga salud física. Y para eso es que también la municipalidad tiene un fuerte compromiso con la construcción de espacios deportivos, con la construcción de programas deportivos, con el financiamiento de los proyectos deportivos, en donde tenemos un comité cantonal de deportes al cual se le transfiere de casi un poquito más de $2 millones al año para que desarrollen sus programas para adultos mayores, para niños, para gente con discapacidad, pero además de eso también la municipalidad se compromete en darle la infraestructura. Esto permite a la población tener servicios de calidad. Cuando ustedes van a la Villa Deportiva y van al Costa Rica Country Club, se darán cuenta que la piscina que tienen la élite de este país es la misma piscina que tiene la gente más humilde del cantón. Eso es accesibilidad, eso es inclusión, eso es oportunidad. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? No por casualidad hemos recibido el premio de la Reina Sofía como ciudad inclusiva, sino que también hay una fundación Inclusocial en Bogotá que nos otorgó el premio de alcalde incluyente de Latinoamérica. Eso es cómo concretamos a través del reconocimiento todas las acciones que hemos venido desarrollando. Finalmente, pues yo quisiera cerrar en estos 2 minutos que me quedan de los 25, se lo dije. De los 25 minutos me quedan 2 minutos para decirles básicamente que es una misión difícil de cumplir. La inclusión es todo un tema, es toda una ciencia, es toda una ciencia. Hay que pensar todos los días en cómo construir espacios accesibles a la gente, oportunidades laborales a la gente, oportunidades de crecimiento. O sea, la lucha contra la pobreza no tiene fin. Las guerras terminan cuando el más poderoso derrota al más pequeño o el más pequeño logra derrotar a Goliat. Pero la lucha con la pobreza, por ser bíblico, nunca va a terminar. Entonces, nunca se deben agotar las ideas para poder construir espacios de oportunidad que nos ayuden a mejorar la seguridad de las ciudades, la paz social, porque la seguridad, la paz y la estabilidad es uno de los activos más valiosos que puede tener una ciudad para generar riqueza en un cantón, para generar inversión privada, y a través de la inversión privada es como generamos empleo para todas estas más de 200,000 personas que hoy en día se encuentran sin trabajo. Entonces, finalmente, el mensaje de nuestra municipalidad es que no nos cansemos de hacer esfuerzos por el desarrollo de la cultura, por la inclusión, por procurar bienestar económico y oportunidades para los que más necesitan,
porque esto es un ciclo. Sacamos a unos de la pobreza y otros entran y tenemos que sacarlos y eso, pero esa es la única forma que nos da estabilidad social antes de que una bomba atómica social explote en una ciudad. Ese es el pequeño mensaje que les tenía para esta mañana, agradecerles la paciencia, el tiempo y que aguanten el calorcito porque vamos a tomar café, yo creo. Pura vida. Muchas gracias. Muchas gracias.